Yo puedo saber qué tan lejos está una cosa con respecto a otra, con una diferencia de mis ojos, si es que está muy cerca o al moverme. Y si yo al moverme veo que las cosas más cercanas se mueven antes que las que están lejos, es un movimiento aparente con respecto a mí, el movimiento relativo. Pero ¿qué pasa si yo me doy la vuelta, yo giro sobre mí mismo? Parece que todo lo demás que yo estoy viendo se mueve a la misma velocidad sobre mí. Ese efecto es igual al que se ve cuando uno ve las estrellas, cuando uno ve el sol. La Tierra gira, entonces si tomamos un time lapse sobre todo lo que vemos en el cielo, vamos a ver que todo se mueve igual, como si estuviera a la misma distancia, pero ese es exactamente el efecto que estamos viendo aquí, que les estoy diciendo. Entonces, no puedo saber yo qué está más cerca y qué está más lejos hasta que no elimine ese movimiento. Una vez que detectamos que las cosas se mueven alrededor de la Tierra, que realmente es producto de que la Tierra gira sobre su mismo eje, eliminando ese movimiento puedo observar movimientos más lentos. En general, el movimiento que sigue puede ser de la Luna, que durante el mes va cambiando, puedo ir viendo sus fases, cómo se mueve con respecto al Sol. Y entonces me puedo dar cuenta que la Luna tiene un movimiento diferente a lo que es el día, muy ligero. Y se explica muy bien por el movimiento de la Luna, de traslación de la Luna sobre la Tierra. Ahora, la Luna siempre veo la misma cara. A partir de sus fases yo puedo ver que la Luna también es redonda, es esférica. Pero si voy observando sus fases, veo que prácticamente van cambiando sobre la misma cara. Eso me está diciendo que la Luna puede tener una propiedad magnética, y si suponemos que la Tierra es un imán, pasa lo mismo con los satélites. Se usa esta propiedad para que siempre la misma cara de los satélites esté enfocada hacia la Tierra. Y esto se llega a perder, por ejemplo, cuando hay una erupción solar, y que ya pasó precisamente cuando se iniciaban los smartphones y la mayoría lo tenía los BlueBerry. Ellos perdieron toda comunicación durante varios días precisamente por erupciones solares. Entonces ya pasamos por ahí, ¿no? Ahorita ya hay más variedad, somos más dependientes de los dispositivos electrónicos, y precisamente estamos pendientes a un peligro de que en caso de una erupción solar nos vaya a pasar lo mismo, de que vamos a perder la señal de todo lo que vemos, de nuestras comunicaciones que están basadas en estos dispositivos electrónicos. ¿Cómo le hacemos para refutar el terraplanismo, la idea de que la Tierra puede ser plana? Usando un juego de geometría, o más bien las escuadras. Y esto funciona así. Todos estamos de acuerdo, tanto ya sea que creas en lo que creas, porque en eso se basa mucho de nuestra historia, que hay una estrella que no se mueve. Y esa estrella, se llama la estrella polar, algunos le llaman Polaris, siempre está en un punto en el cielo. Y tenemos que las escuadras se llaman así porque tienen un lado recto. ¿Qué pasa? Porque hay unas propiedades. El juego de geometría tiene dos escuadras. Uno de ellos es, le decimos el cuadrado, y el rectangular. El cuadrado tiene la propiedad de que sus ángulos son de 45 grados, mientras que el rectangular, un ángulo es el doble del otro. De la misma manera, este mide 60, este mide 30, y así la misma proporción, aunque no es exacta, es también con respecto a sus lados. Podemos decir que este mide aproximadamente el doble que este. Me refiero aquí para que no se confundan. Este, vamos a suponer que mide el doble que este. Y entonces aquí este mide 30 grados, este mide 45. También esta propiedad, de acuerdo al teorema de Tales, es que podemos medir, por ejemplo, la altura o indirectamente una distancia. Si sabemos que tiene un ángulo de 45 grados, yo puedo medir un árbol
y esto lo usaba en sanidad vegetal para medir un árbol alto, buscar en ángulo a la altura de los ojos y alejarse hasta que esta parte coincida con la altura. ¿Qué va a pasar? Que más o menos la altura, la distancia que hay entre mi persona con la altura de mis ojos en ese árbol, suponiendo que estoy en un terreno plano, exactamente la distancia que hay en ese sentido. La altura del árbol es exactamente la misma, nada más agrego la altura a mis ojos, ya tengo la altura de ese árbol. Igual, si yo quiero saber el ancho de un río, puedo hacer una marca conforme al plano, una marca. Si yo me muevo hasta que tenga yo ese ángulo de 45 grados, lo que es así, pero en forma horizontal, voy a tener que precisamente esa distancia que recorrí es equivalente a esta distancia que tengo del ancho de un río. Bueno, esto se estudia en el teorema de Tales. Yo soy docente de prepa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la estrella Polaris? Resulta que si yo me alejo, y para esto confieso que yo nunca he estado en el Polo Norte, e incluso mucha gente que probablemente por viajes internacionales haya pasado momentáneamente por el Polo Norte ni siquiera se haya dado cuenta. De ahí en fuera muy pocas personas saben que efectivamente han estado ahí, porque no es un lugar al que queramos ir, pero sí podemos movernos la distancia del Polo Norte hasta alcanzar esta cifra. ¿Qué pasa si nos movemos? Y para esto hago un esquema aquí. ¿Qué pasa si de Polaris nos movemos 5.000 kilómetros? 5.000 kilómetros en cualquier dirección. Porque sabemos que esta estrella no se mueve y está encima de lo que llamamos el Polo Norte. En cualquier dirección, si nosotros nos movemos, encontramos que tenemos un ángulo de 45 grados. Si la Tierra fuera plana, también esta sería una forma de conocer la altura a la que está la estrella, que sería, podríamos poner aquí el número, exactamente la misma distancia. Si aquí son 5.000 kilómetros, entonces tenemos un ángulo de 45 grados. Esto es porque aquí tomamos en forma similar y es de lo que es una escuadra cuadrada. ¿Qué pasa si yo de aquí me alejo otros 5.000 kilómetros? Voy a tener una distancia de 10.000 kilómetros, pero la proporción ya no va a ser la misma. De hecho, se va a parecer mucho a mi escuadra rectangular. Entonces ahí más o menos voy a poder, que tiene una relación precisamente de 1 a 2. Entonces el ángulo que yo debería tener aquí sería de 30 grados, igual como tenemos la forma de la relación de los ángulos que tienen las escuadras. Pero ¿qué pasa? Llego aquí y ¿qué voy a encontrar? La estrella polar no la voy a ver en este ángulo, la voy a ver a 0 grados. De hecho, a partir de aquí la estrella polar desaparece y no la vuelves a ver. Y esto es en cualquier dirección. ¿Qué está pasando? Que simplemente llegamos al modelo esférico. Y aquí tengo una, aquí tengo de otra. Digamos, aunque tiene una inclinación, vamos a hacer de cuenta que no. Entonces tenemos que si esto va girando en esta opción del Polo Norte, nos movemos 5.000 kilómetros, 45 grados. Si nos movemos otros 5.000 kilómetros, la vemos a 0 grados. Y esto matemáticamente lo comprobamos la forma de la Tierra. Precisamente el metro, por si no lo saben, se toma su concepto a partir de esta distancia que la hizo Eratóstenes al calcular la circunferencia terrestre. La primera definición de metro que encontramos es precisamente que es la 10 millonésima parte del arco terrestre,
que es la distancia calculada del Ecuador al polo, a cualquiera de los polos. Y fue bastante cercana, a pesar de que la midió solamente con un palo. Y tenemos precisamente que el mundo no es plano, sino podemos decir que es prácticamente esférico. Y entonces la distancia del Ecuador allá es de 10.000 kilómetros o 10 millones de metros, porque el cálculo de la circunferencia total, el primer cálculo que hizo Eratóstenes, es de 40.000 kilómetros. Y aquí tenemos la solución. Por fin